Buenos días. Un gusto verlos a cada uno de ustedes. Hoy día estamos en Primera de Pedro, ustedes saben, ya leímos el pasaje, y el sermón de hoy se llama Fiel y Relevante. Dirán, ¿por qué fiel y relevante? Voy a preguntarle un par de cositas antes de comenzar, que está relacionado con la vida cotidiana, para poder conectarlo con lo que habla el sermón hoy en día de ser peregrinos y extranjeros. Primero, ¿cuántos de acá han vivido en más de un país? Ahí, ¿qué más? Ahí. Ya, mira, ya allá. ¿Cuántos han cambiado de casa más de 5 veces? Wow, sonar todos, ¿cierto? Y le pregunto, ¿cómo es cambiarse de casa? Caótico, ¿cierto? ¿Cuánto se demoran en hacer las maletas, las cajas? Es una cosa, porque después es sacar las maletas, ¿cierto? Y poner las maletas de nuevo de vuelta y que esto dure, y quede impecable, ¿cierto? Algunos dicen que ese proceso puede durar hasta un año. De dónde están las cosas y ponerlas nuevamente en la casa. Y uno dice, ¿por qué preguntamos de esto? Porque cuando vivimos en otro país, o cuando nos hemos cambiado de casa varias veces, a veces estamos ya acostumbrándonos a decir, soy peregrino, soy alguien que está como nómade, y este no es mi lugar. Pero a veces somos parte del lugar, ¿cierto? Echamos tierra, y si han sido marinos o si han sido funcionarios militares, le dicen que llega el traslado y tiene que cambiarse y vuelta todo de nuevo, ¿cierto? Los hijos de marinos o hijos de militares viven de esta forma también. O sea, saben que de vez en cuando tienen que cambiarse de un lugar a otro, y he escuchado varias veces decir, ¿sabéis que yo no estuve en 5 o 6 colegios a la vez y me costó tener amigos también? Entonces uno se pregunta, ¿cómo es vivir la vida cristiana siendo peregrinos y extranjeros? Porque ahí sale el pasaje, somos peregrinos y extranjeros. Voy a contarles que hay 2 formas que no son saludables para vivir como cristianos, como peregrinos y extranjeros. Una forma es decir, ¿sabes qué? Yo soy de acá, amo esta vida, amo este mundo, amo lo que me entrega, yo amo mucho más a esto que a Dios mismo. Y me cuesta entregar mi vida completa al Señor, porque en realidad yo amo todo esto que está acá. Eso pasa mucho también cuando alguien está a punto de despedirse y a punto de partir con el Señor. Esa es una postura, ¿cierto? Otra postura es decir, no, este mundo cruel, este mundo malo, hay que apartarse de este mundo, hay que comprar un terreno, irnos a vivir todos juntos a la montaña, y ya tenemos un gran retiro todos, y apartémonos de este mundo cruel para el mundo que me bajo, ¿cierto? Son 2 formas. Uno es decir, soy muy parte de la cultura, y otro es decir, ¿sabes qué? Yo estoy apartado de la cultura, no quiero saber nada de esta cultura, de la televisión, de los programas, del internet. Ojalá vivir en un mundo aparte. ¿Han escuchado esas 2 formas de vivir? El problema de esas formas, la primera es que ama mucho al mundo y está muy integrado al mundo y dice, ¿sabes qué? Que ser sal y luz, pero en realidad no es ser sal y luz, en realidad simplemente es amar al mundo. Y otra postura es decir, ¿sabes qué? Arranquémonos de este mundo cruel. Es una postura monástica para decir, ¿sabes qué? Arranquémonos, estemos afuera, apartados, pero sin contacto con la civilización, ¿cierto? Son 2 formas de vivir. Ahora le pregunto a usted, ¿cómo está viviendo esta vida cristiana? Porque por un lado, hay que ser fiel al Señor, ¿cierto? Fidelidad a su palabra, a lo que Él manda, a lo que Él nos pide, a lo que Él nos enseña de cómo vivir. Pero también nos manda a ser misioneros y ser relevantes a esta cultura. Que podamos conectar con esta cultura, no para ser parte de ella en todos sus aspectos,
sino para saber los códigos de las personas, conocer lo que ellos piensan, sienten, y también llevarles el Evangelio apropiado a su contexto. ¿Se dan cuenta que hay dos formas de verlo? Que es no desde el punto de vista del Evangelio. Hay un autor, Timothy Keller, que fue un plantador de una iglesia conocida en Nueva York, en Manhattan. Y uno dice, ¿cómo plantó esa iglesia? Porque usted dirá, Nueva York es el centro de lo que es el mundo, ¿cierto? Qué complicado ahí, las luces, todos los afanes de la vida, los negocios, la fama, el poder, está todo ahí. ¿Por qué plantó una iglesia en Nueva York? Y otros dirían, ¿sabes qué? No plantemos una iglesia en Nueva York porque ahí está todo el centro del pecado. Pero Timothy Keller dijo, no, hay que plantar ahí y en otros lugares, hay que formar una iglesia ahí. Y hubo un harto conflicto en su tiempo de por qué estar ahí. Y lo que hizo es pensar la vida de iglesia. Dice, ¿sabes qué? El Señor nos manda a ser fieles al Señor, y eso no significa apartarnos completamente de este mundo, pero sabiendo que no somos de este mundo, vamos al pasaje después de Juan, y saber cómo conectar con este mundo. Porque frecuentemente la vida de iglesia o el cristiano tiende a apartarse. A veces saben que yo soy cristiano, por tanto yo no me junto con pecadores. Y no voy a ver ahora este partido de fútbol. Antes me gustaba y ahora ya no me gusta porque prefiero el equipo cristiano. No existe ninguno en Chile, pero hubo uno en su tiempo, se llamaba Osana, que perdió todos los partidos, eran malos. Como futbolista eran muy malos, ¿cierto? Y uno dice, entonces, ¿cómo vivo la vida? El Señor me dice que me aparte de este mundo, y el Señor me dice también que sea sal y luz de este mundo. ¿Cómo es entonces? Y aquí Pedro, que había escuchado muchos sermones de Jesús, que había vivido con Jesús, que había sido discipulado por Jesús, les dice a la iglesia que está sufriendo, la iglesia de la mitad del primer siglo estaba sufriendo, y le dice, les ruego que vivan como peregrinos y extranjeros. Y se recuerda, peregrino, alguien que anda con su maleta, ¿cierto? O con su zorrón, dispuesto a partir, que no tiene una pertenencia absoluta a un lugar. Y extranjero es que tu ciudadanía no es de acá. Me preguntamos entonces, ¿de dónde soy? Usted dirá, yo soy chileno, usted dirá, yo soy argentino, o yo soy de tal o cual nacionalidad. ¿De dónde soy? ¿Quiere decir que entonces ya no dejé de ser chileno? ¿Dejé de ser estadounidense? ¿Dejé de ser venezolano? ¿Dejé de ser argentino? ¿Cómo vivo entonces? Y te dice, hay una primera identidad. Y te pregunto a ti, ¿cuál es esa primera identidad que tienes como parte del pueblo de Dios? ¿Me puedes responder con el sermón del domingo pasado? ¿O el versículo anterior que está acá? Los que vinieron. La identidad es... Voy a contar yo mejor. No hubo mucho eco al respecto. Somos real sacerdocio, linaje escogido, ¿cierto? Nación santa, ciudadanos del reino. Tú eres cristiano, eres parte del pueblo del Señor, eres parte de la iglesia de Cristo, que en su diversidad hay una tremenda unidad, que es la cruz de Cristo. Esa es tu primera identidad, ¿cierto? Pero uno dice, pero también eres parte de esta cultura. Porque usted me imagino que conoce a gente que no es cristiana, ¿cierto? Qué bueno, ¿cierto? Me imagino que va al supermercado, ¿cierto? ¿Cierto? Que le echa benzina al auto, ¿cierto? Claro, pregunta complicada, ¿no? O por echado benzina al auto. Me imagino que también sufre y está complicado porque, oye, que se hubiera vencido, va a empezar a caminar mejor, ¿cierto? Usted también vive esto, ¿cierto? O sea, no está fuera de las dificultades de la vida del resto de las personas.
Si tienes hijos, tu hijo, algunos de ustedes van al colegio. Y si no van al colegio, están como homeschooling, están pasando el plan y el programa, ¿cierto? Para que pueda después rendir una prueba y después ser validado esto por el ministerio correspondiente, ¿cierto? Porque después, algunos de ustedes, o uno de sus hijos, van a ir a la universidad, ¿cierto? Es imposible apartarse de este mundo. Y hay posturas mucho más extremas y conservadoras. Pero están los menonitas. ¿Se recuerdan de la pequeña casa en la pradera, los más antiguos? Sí, que los más antiguos respondieron, ¿cierto? Los que no saben de esto tienen menos de 40 años. ¿Cierto? O su papá le contó, ¿cierto? Probablemente. Ellos estaban en una pradera, estaban apartados de este mundo. Y los menonitas, así como los cuáqueros, ese buen ejemplo. Tampoco han visto cuáqueros, pero no importa. ¿Han visto una caja de avena? Avena cuáquer, ¿cierto? Y que afuera hay un ya no sale ese señor, como con rulitos. ¿Saben todavía? Ellos son le llaman los cuáqueros. ¿Qué son ellos? Es un movimiento de origen cristiano que dice, ¿sabes que nosotros nos vamos a apartar de este mundo? Vamos a salir de la sociedad, los Amish también, y hay un reportaje entretenido al respecto, que dice, nosotros no vamos a tener siquiera ningún elemento o dispositivo electrónico, ningún celular, no va a haber electricidad, y la electricidad que hay la vamos a producir nosotros, solamente para moler las cosas, vamos a comprar terrenos y vamos a ser autosustentables. Y aquí van a venir todos. ¿Sabes lo que pasaba? Que el jovencito que quería salir de esa sociedad, porque quería estudiar, quería conocer las cosas, eran catalogados como prácticamente herejes y abandonaban la comunidad. Y uno dice, ¿ese es el evangelio que predicó Jesús? ¿No? Jesús hizo eso. Hizo un monasterio y se fue solo al monte con un par de discípulos y no estuvo con la gente. No, el Señor estuvo ahí. Pero también le dijo lo siguiente, y aquí vamos a conectar con otro pasaje de San Juan, capítulo 17, que es conocida como la oración intercesora de Jesús. Porque él ora, intercede por sus discípulos un poco antes de la partida. Él estaba a punto de partir. Y dice, Padre, versículo 1, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Después continúa, versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y ruego por ellos. Y después seguimos un poquito más adelante, y vemos que en el versículo 13 dice, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Y aquí viene el versículo 14, que le dice, yo les he dado tu palabra a los hijos del Señor, y el mundo los aborreció, los rechazó. ¿Saben por qué? Y explica, porque no son del mundo. Primera verdad, entonces. Si usted es hijo del Señor, usted no es de este mundo. No perteneces a este mundo. Esa no es tu primera nacionalidad, no es tu primera ciudadanía, no es tu primera cultura. ¿Me sigue? No somos de acá. Entonces, ¿de dónde somos? Dice, no son de este mundo, porque, como tampoco yo soy del mundo. Ahora, fíjense lo inmediato. Uno puede decir, si no somos del mundo, entonces, Señor, sácanos de acá. Quítanos de acá. Porque esa es una postura de algunas personas. Arrancarse del mundo. Apartémonos. Pero Jesús dice, no ruego al Padre
que los quite de este mundo. Entonces, ¿cómo? Jesús, ponte de acuerdo. Si no somos de acá, ¿por qué no nos sacas de este mundo? Yo creo que ya sospecha y sabe la respuesta. Dice, no son del mundo, como yo no soy del mundo, pero los ruego que los quites del mundo. Y el segundo punto, el tercer punto dice, sino que los guardes del mal, los guardes del maligno, estando en el mundo, que sean guardados de lo malo, lo perverso de este mundo. Eso no significa apartarse. Significa saber que yo no comparto con nadie. Comparte. Ama, cuida. Comparte con tus vecinos. Sí, comparte con compañeros de trabajo. Comparte con los compañeros de tus hijos en el colegio. Permite que te agreguen a un nuevo grupo de WhatsApp. Dile a tu apoderado que tu hijo está enfermo que se mejore también. Comparte con ellos. Ten un tiempo de compartir sanamente. ¿Por qué? Porque tú no eres distinto en el sentido de ser humano de otras personas. Vive con ellos, comparte con ellos. Pero sabiendo que tú tienes una patria celestial, una cultura de reino distinta, y que puedes incluso compartirles el Evangelio en el momento preciso. Entonces, ojo, porque podemos estar muy enfocados en actividades de iglesia. Son buenas, pero no tienen la posibilidad de tener siquiera una ventana en la vida para compartir la vida con otros, para servir al vecino, para conocerlo y saludarlo en el ascensor, para llevarle un regalito, para llevarle un kuchen hecho por ti, para establecer un primer contacto con ellos, con los compañeros del trabajo, del colegio, con la gente que te cruzas en la calle. Entonces le dice el Señor Jesús, ellos no son de este mundo, probablemente hay mucha gente que los va a aborrecer, pero no ruego que los quites de este mundo, sino manténlos aquí, manténlos ahí, porque solamente ellos son enviados por el Señor para poder dar a conocer las virtudes, los atributos, la gloria del Señor en el lugar donde están. Usted puede reconocer cuántas personas conoce en su vida cotidiana, con cuántos tiene contacto. No empieza a decir, oye, hay gente. Algunos con más o menos profundidad. ¿Saben qué? Ese es tu campo misional. Ese es tu campo para servir a otros. Es tu campo para orar por ellos. Es tu campo para darles a conocer la palabra del Señor de forma fiel, pero también de forma relevante. Voy a explicarte algo que es muy sencillo. Debemos ser fieles al Señor, ¿cierto? Pero también relevante. Eso implica que el lenguaje incluso que usamos, si queremos compartir el Evangelio a otros, debe ser un lenguaje sencillo, un lenguaje cercano a las personas, en el mismo idioma de las personas. ¿Saben qué? Esta Biblia que usted tiene en su mano, o la aplicación, antes no se leía en el idioma original de cada pueblo. De hecho, la Iglesia Católica Romana solamente leía en las misas, ni siquiera ni en griego ni en hebreo, el original, la leían en latín, que era el idioma de culto. Entonces no tenía la intención de que el Evangelio, la palabra del Señor, fuera comunicada fiel y de manera relevante a la cultura. Y después los pre-reformadores, los reformadores comenzaron a traducir las Biblias al propio idioma, al español. Por eso usted tiene la versión de Casidoro de Reina, al español, al alemán, al inglés. Y fue un despertar, porque la gente comenzó a leer
la Biblia en sus propios idiomas. Eso es gracia, eso es verdad, eso es misericordia, es compartir el Evangelio a otros, en su contexto, en su cultura, en su idioma. La cultura esté, que sea un canal de comunicación, ¿cierto? Pero a veces estamos en contexto de iglesia, tan acostumbrados a la vida de la iglesia, que si alguien nos pregunta, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, por la gracia y misericordia del Señor que roció la sangre sobre mi vida. ¿Qué es eso? La persona no entiende. Debemos hacer el ejercicio fiel y amoroso de explicarlo desde el principio, de forma sencilla. Mira, Dios envió a su Hijo. Y su Hijo vino a salvar lo que se había perdido. ¿Quién se había perdido? Preguntará alguien. Nosotros, en sentido figurado, o también real, estábamos perdidos, porque habíamos rechazado a Dios. Y todos acá, de una u otra forma, hemos rechazado a Dios, hemos arrancado de Dios. Pero Dios en su misericordia envía a su Hijo, pero también envía a los hijos que han sido salvados por el Señor, para contarte la buena noticia, el Evangelio, que en Cristo hay salvación y vida eterna, que puedes comenzar a vivir de nuevo, teniendo un corazón transformado y distinto por Él, y aprender a vivir conforme a su palabra, y aprender a conocer una nueva cultura, un nuevo reino, nueva ciudadanía, con un nuevo pueblo. O sea, te digo algo, cuando te empiezas a unir a la iglesia, debería unirte a una nueva cultura, y no una cultura necesariamente evangeloide, una cultura de reino, basada en su palabra, cada uno en su forma de ser, cada uno con su sello, cada uno con sus dones y talentos, incluso cada uno con su forma de vestir, con su forma de hablar, con su forma de relacionarse, con su profesión, con su vocación, pero ahí juntos, aprendiendo a vivir la comunidad del reino, aprendiendo a apoyarse unos a otros, aprendiendo a compartir la vida sencilla, aprendiendo a compartir la crianza, el matrimonio, aprendiendo las dificultades de la vida, aprendiendo a sufrir juntos la inflación, aprendiendo juntos a ofrendar, a dar, a compartir, a acompañarnos. Una nueva vida es posible. Esa nueva vida es en el Evangelio. Timothy Keller decía que el Evangelio, hay tres formas de vivir. Dos que son inapropiadas. Una es decir el Evangelio y ser parte uno de la cultura. Yo soy de acá. ¿Y cuál es el problema ese? De que a veces los filtros que tenemos no son lo suficientes. Y empezamos a vivir como uno de ellos. La misma dificultad es sí, pero con los mismos afanes, los mismos temores, las mismas dificultades, las mismas tensiones, pero viviendo a la manera del mundo. ¿Sabes qué? Subió a Encina, qué terrible, qué va a hacer de mí, cómo es posible. Y entrando aquí de política en este momento, hablando de tu corazón, de cómo debe vivir sencillo, humilde, dependiendo del Señor en cada circunstancia de la vida. El Señor va a proveer, el Señor va a dar. De alguna forma, la forma dada por el Señor, Él va a salir adelante con tu vida, con tu familia, con su iglesia, con su misión. Él lo va a hacer, ¿cierto? Que tengo un jefe pesado, que tengo un jefe negrero, dicen acá. Un jefe que no es justo. Y uno dirá, voy a mandar a la punta a mi jefe. Y que venga a decirme algo nomás. Y uno dirá,
¿Cómo está un cristiano en esto? Con justicia, con verdad y también con gracia. Y sabiendo que el trabajo no depende finalmente de tu jefe o tu jefa. Depende del Señor. Eso es vivir lo mismo que el resto, pero con otros principios, otra cultura, conforme a su palabra. Entonces, ojo con decir, el Evangelio debe ser parte integral de esta cultura. No es por ahí, hermano. Y ojo con decir, ¿sabes qué? Como somos cristianos, debemos apartarnos completamente de cualquier contacto con un gentil, una persona que no conoce al Señor. Digo, ¿eso es posible acaso? Ni siquiera es posible. Pero el legalismo, el moralismo, el pensar que somos mejores por nosotros mismos que otros, nos hace apartarnos. O bien nos hace tener una cultura muy propia de un grupo específico, sin contacto con tus vecinos, tus amigos, compañeros de trabajo, compañeros de universidad, compañeros de colegio. Entonces, se nos dice, sé fiel al Señor. En esta cultura, la cultura en que yo te puse, la cual no te estoy sacando, es relevante. Significa, reconoce, aprende, enseña, mira cómo viven. Acércate a ellos, comparte con ellos, siendo uno con ellos. Si miren, tampoco son tan diferentes al resto. ¿Se pueden mirar? Somos lo mismo, ¿cierto? ¿Qué nos hace distinto a lo que Dios puso en nuestro corazón? Que es el Espíritu Santo, que transforma nuestros corazones para empezar a aprender a vivir conforme a su nueva creación y a su cultura. Por eso dice el Señor, no son del mundo. Esto vuelvo a Juan 17, como tampoco son del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y después dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Se acuerdan del primer punto que dijimos? No eres de este mundo, ¿cierto? Segundo punto que dice el Señor, no te vas a sacar de este mundo. Vas a tener que dar las pruebas igual, vas a tener que pagar el impuesto igual, vas a tener que sufrir la inflación igual, vas a tener que ir a votar igual, no te vas a sacar de este mundo. ¿Cierto? Tercero, el Señor pide que sean guardados de este mundo. O sea que el mundo no te atrape. Que la forma materialista, exitista, consumista, individualista no te atrape. Porque hay una nueva forma de vivir. ¿Cuál es la forma de vivir? Conforme a los principios y patrones de la cultura del Evangelio. Tercer punto, ¿cierto? Y el cuarto punto, Él te envía a este mundo. Él te envía a servir a este mundo. Así como el Padre envió al Hijo a este mundo, Dios te envía a ti a servir a este mundo. Te pregunto, ¿cuál es tu mundo? ¿De dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Tu entorno? Ese es tu campo misional. Tu trabajo es tu campo misional. Hace semanas atrás tuvimos una serie de sermones respecto de la fe y el trabajo. Deberíamos decir, por fin es lunes. Eso para algunos es contracultural, ¿cierto? Estamos aprendiendo a decir, Señor, el lunes es una bendición, Señor. Qué bueno. Señor, bendice a mi jefa, por favor. Bendícelo, Señor. ¿Se dan cuenta que eso cambia nuestra manera de pensar? Entonces, no eres de este mundo. El Señor no te va a sacar de este mundo. Pide al Señor que sea guardado los principios de este mundo y empiece a vivir conforme a los principios del reino. Y el Señor te envía. No solamente te deja ir, te envía, te comisiona, te bendice,
para que pueda ser de bendición también a otros. Algunos han llegado a decir, ¿sabes qué? Me gustaría ser misionero a tiempo completo, alguna vez en la vida. Te digo algo, ya lo eres. 24/7 estás en una misión. Esa misión de la que decía también Primera de Pedro, porque el Señor compró tu vida para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es tu oficio y profesión? ¿En qué trabajas? Y aun cuando estés desempleado, te conectas con personas. Sirve ahí, con alegría, sencillez de corazón. Entonces el Señor nos dice, para ir finalizando, nos dice, tú me perteneces. En primer lugar, eso es bueno. Yo estoy contigo aún en la dificultad de este mundo. No te voy a sacar, pero sácame de aquí. No te voy a sacar, pero voy a estar contigo hasta el fin del mundo. Sino que es muy difícil, es muy complejo, que la tentación es muy grande. Ok, yo ruego por ti. Jesús intercede por ti para que puedas seguir siendo fiel, ser santificado, aún en las dificultades de la vida, aún en las grandes tentaciones, para que puedas vivir por Él y para Él. Y no solamente eso, yo también te envío una vez más para servirme y dar testimonio de Él, por su gracia y por su amor. ¿Conoces algo del Señor? ¿Sí? Entonces, pregúntate, ¿qué estoy haciendo con lo que el Señor me ha dado? ¿Estoy realmente concibiendo que mi trabajo, mi vecindario, mi condominio es un lugar, es un campo misional? Si aún no están así, y dirás, Señor, que transforme tu corazón, que transforme nuestros corazones, para poder saber cómo invitar, cómo amar, cómo conectar y cómo compartir el Evangelio a cada persona. El llamado entonces es a ser fieles y ser relevantes en el sentido bíblico, de ser plenamente misioneros. Los invito a tener un tiempo de oración. Señor, te damos gracias, porque vemos que tú nos dices que no somos de aquí. No pertenecemos en primera instancia a esta ciudadanía, pero también nos dejas acá. No nos quitas de acá. Reconoce que somos parte de una cultura. Y queremos pedirte que no nos entrometamos profundamente en esta cultura. Que los valores nuestros sean de la cultura actual, no de tu reino. Y podamos ser testigos fieles de tu evangelio, de tu misión. Y este tiempo ahora de alabanza, que podamos decirte, Señor, te necesitamos, te pertenecemos, para ti vivimos. Enséñanos a vivir conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.